nuestros aprendizajes, semana de reflexión y compromiso. Vamos con este diálogo. Adelante, Evelyn. Ya, hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viviendo estos días de confinamiento en casa? Hola Irene, estoy muy bien, gracias. No saliendo de casa para evitar contagios. Qué bueno, Walter. Y dime una cosa, ¿ya tienes tu portafolio que están pidiendo la semana pasada? Sí, me pasé ordenando todo lo que dejaron y ya lo tengo. Me ayudó mi hermana, porque por mí yo no lo hago. Igual yo. No sé por qué no sé por qué nos piden eso. Si solo adjuntamos los trabajos que nos dejan. Incluso mi profesora me llamaba y me decía que debía tenerlo bonito, ordenado, porque te van a pedir en cualquier momento. Igual a mí, por eso ya lo hice y ahí lo tengo. Pero amigo, hasta ahora no comprendo. ¿Para qué nos piden eso? ¿Serviría de algo? Claro que sirve, amiga. Es para que nos pongan una nota. Por eso mi hermana lo ha forrado, le ha hecho una carátula y todo eso. Dice que a los profesores les gusta la presentación. Sí, pues mi mamá igual. No sé, están exigiendo a todos mis hermanos que lo forremos, que archivemos todas las tareas que nos han dejado. Fue bravo juntar todo en ese folder. Pero moral nomás, amiga, que todo sea por la nota. Sí, pues por la nota. Bien, amiga, ya nos seguimos comunicando. Fíjense, muchas gracias, Amílcar y Evelyn. Fíjense en este diálogo, ¿no es cierto? Hemos podido captar la intención que en el diálogo nos están planteando. ¿Cuál es la intención, Amílcar? ¿Qué nos quiere decir en el diálogo? Bueno, creo que es como expresar el sentir de los jóvenes. O sea, dar a conocer cómo piensan cada uno. ¿Y qué piensan del portafolio, Amílcar? ¿Qué piensan? Piensan que, o sea, es como si no le tomaran tanta importancia, porque, o sea, con ellos ya se conforman con haber presentado los trabajos adjuntos y no ver el portafolio completo. ¿No es cierto? ¿Tú qué opinas, Evelyn? ¿Tú qué opinas? ¿No es verdad lo que dice Amílcar? El joven piensa que el portafolio nada más es por ordenar y ¿para qué me lo piden? Dicen, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso, Evelyn? ¿Estás de acuerdo que solo hay que tenerlo así ya para que no fastidien? No, que digamos, tenemos que poner algo más de nuestra creatividad al momento de presentarlo. No solo de presentar el trabajo y listo, una nota, pues no. Y entonces sería nuestra creatividad al momento de enviar la tarea y el portafolio. ¿No es cierto? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen Kevin, Ana Luz, los demás compañeros? Diego Cadena, Diego, me dijiste que no te dejé hablar la clase pasada. Dime, Diego, ¿qué piensas? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Fíjense el concepto que se tiene, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a entrar ya a la reflexión en sí. Recuerden, en la clase de la mañana les han conversado justamente sobre este tema de esta semana, ¿no? No solo en comunicación, en todas las áreas, se está hablando sobre la semana de la reflexión, ¿no? La reflexión sobre nuestros aprendizajes, ¿no? Esa es la idea, reflexionar sobre lo que hemos aprendido. ¿Y sobre qué vamos a reflexionar? Sobre una evidencia. ¿Qué es la evidencia? El producto de tu aprendizaje, ¿no? Una evidencia es el producto de tu aprendizaje que está en tu portafolio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué evidencia vamos a usar? Vamos a usar la evidencia de la semana 22. Recuerden que en la semana 22 y 23 de septiembre, el tema ha sido elaborar un texto argumentativo, ¿no? Sobre el uso responsable de los recursos, ¿no es cierto? El uso responsable de los recursos. Hemos tenido 4 sesiones. En la primera sesión les han explicado a través de textos, han leído textos identificando las partes de un argumento. En la segunda sesión han señalado la estructura del texto argumentativo, ¿no? Todo texto argumentativo debe tener
una introducción, debe tener un desarrollo, debe tener una conclusión, ¿no? Eso han hecho en la tercera sesión. Y en la cuarta sesión, lo que han hecho es el texto, ya han planificado el texto normativo y han hecho un texto argumentativo sobre el uso responsable, ¿ya? Entonces, la evaluación va a ser en su portafolio de la semana 22 y de la semana 23, ¿ya? No se olviden que en esta semana, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí está, les estoy mostrando el documento que el propio Estado ha desarrollado. Fíjense aquí, ¿no? Estamos viendo, ¿no? La actividad que corresponde a la semana en que va a ser evaluado, ¿no? Del 31 de agosto al 11 de septiembre. Es la evaluación de tu actividad que está en tu portafolio. ¿Cuál fue la experiencia de aprendizaje? Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y consumo de los recursos, ¿ya? Entonces, esta experiencia de aprendizaje es la experiencia que han considerado para realizar la evaluación, ¿ya? Entonces, es sobre primero, tiene que revisar en su portafolio la actividad de la semana 22 y de la semana 23. ¿Ha girado a partir de qué? Ha girado a partir del texto argumentativo, ¿ya? Entonces, no se olviden tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Cuál es entonces el propósito de esta sesión? Fíjense, esta ficha yo les voy a enviar. El propósito es reflexionar sobre los aprendizajes logrados durante el primer semestre como un proceso en el que se analizan, interpretan, acatan y relacionan ideas y se alcanzan conclusiones del proceso de desarrollo en la estrategia de Aprendo en Casa. El primer semestre, ¿a qué equivale? ¿Qué tiempo estamos hablando, Amílcar? ¿Qué tiempo estamos hablando? Primer semestre. Los 6 primeros meses. Así es. Entonces, ¿cuándo fue la primera actividad? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo hicimos la primera actividad de Aprendo en Casa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El 6 de abril, ¿no es cierto? A ver, vea su portafolio. El primer tema que se trató, en ese entonces no había radio, era televisión, hicimos sobre las inferencias, ¿se acuerdan? La idea principal, la idea temática, los organizadores gráficos, ¿es verdad o no? A ver, ¿qué dice la primera semana de Aprendo en Casa? ¿Quién tiene a la mano? ¿Tienes a la mano, Amílcar? Sí. ¿Qué dice la primera semana? ¿Es cierto lo que digo? Sí, era el martes 7 de abril, inferencias e ideas principales. Muy bien, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hicimos. Entonces, vamos a hacer una evaluación. ¿Pero qué vamos a tomar como referencia? La semana 22 y 23. ¿Qué hemos hecho en esas 4 sesiones? Hemos hecho el texto argumentativo. En la primera sesión, hemos leído textos, hemos identificado los argumentos de esos textos complejos que hemos leído. ¿Qué hemos hecho en la segunda sesión? Hemos hablado de la estructura de un texto argumentativo. Ya hemos ido ahí reconociendo. ¿Qué hemos hecho en la sesión 3? Estamos hablando, recuerden, jueves y viernes son 2 sesiones. Entonces, la primera semana, la segunda semana son 4 sesiones, ¿de acuerdo? 2 sesiones por semana. Entonces, la primera sesión fue leer textos argumentativos para identificar los argumentos. La segunda sesión fue para establecer la estructura de un texto argumentativo, introducción, desarrollo y cierre. Luego tuvimos la sesión 3, que ha sido sobre la planificación. Hemos planificado nuestro texto argumentativo, ¿sí? Y luego, en la sesión 4, hemos presentado nuestro texto argumentativo. A ver, revisen su portafolio. A ver, revisen su portafolio. Empezamos. Evelyn, ubícate en tu portafolio en la semana 22. Todos en la semana 22. Voy a preguntar. Tracy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tracy? Buenas tardes, profesor. Ya. Tracy, ¿lo tienes? ¿Lo tienes o no? No, profesor. Ya, anota. Roy Ojeda, Roy, ¿cómo estás, Roy? ¿Tienes tu portafolio a la mano, Roy? Recuerdo que Roy me envió al final, se regularizó sus actividades. ¿Tienes a la mano, Roy? Está en el teléfono, profesor, pero si quiere lo puedo abrir una vez. Ábrelo, abre tu portafolio nomás ahí en la mano, no necesitas pasármelo acá a compartirme, solo abre, ve que tiene en la semana 22, revisen en la semana 22. Diego Ya, profesor, Pereira,
Dime, Ojeda, te escucho. Creo que la ficha, profesor. Sí. La ficha, Es que, profesor, creo. sí, Miluja, no te preocupes. Es que tú has empezado recién. No te preocupes. Ahorita te explico. Roy, ¿lo tienes? Ojo, tienen que revisar. A ver, Erika Lacho, ¿cómo estás, Erika? Buenas tardes. Erika. Parece que ustedes no tienen el portafolio a la mano. Fíjense, tenemos que revisar a partir de ahí. Muy bien, entonces, miren, vamos a explicarles la ficha. Ya presten atención a la ficha. Fíjense, en el portafolio, entonces, recuerden, semana 22, semana 23, 4 sesiones. En esas 4 sesiones se ha hecho el texto argumentativo. Por eso dice acá, presten atención, miren lo que dice en la ficha. Esta ficha les voy a enviar. Dice, vamos a revisar el portafolio. ¿Con qué revisamos? La revisión se realiza con la evidencia de la semana 22. ¿De acuerdo? Semana 22. ¿Qué era el producto? Un texto argumentativo. ¿Ya? Por favor, se va a hacer la revisión con la evidencia del texto argumentativo, que está en la semana 22. Y en la 23 también se ha culminado. Muy bien. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje que se planteó en esa semana? La experiencia de aprendizaje que hemos trabajado ha sido: mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y consumo de los recursos. ¿De acuerdo? Una experiencia de aprendizaje es la que se utiliza para todas las áreas. ¿Ya? No es solo exclusivo de comunicación, por si acaso. Una experiencia es una situación real, de contexto, que se utiliza. ¿Ya? Muy bien, entonces, en esa sesión se han presentado 4 sesiones, ¿no? Identificamos el propósito comunicativo de los textos argumentativos, identificamos los segmentos de la argumentación de textos. ¿De acuerdo? ¿Cuál ha sido la evidencia? La evidencia ha sido, fíjense, elabora la versión final de un texto argumentativo sobre el consumo responsable de los recursos en el hogar para promover una buena convivencia y construye conclusiones. Ahora bien, acuérdense, yo les envié un texto en un archivo Word indicándoles las partes, explicándoles las partes de un argumento, y también les envié otro documento explicándoles cómo se construyen conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a revisar. Muy bien. En el trabajo, Amílcar, pon tu trabajo en tu texto argumentativo, semana 22 o 23, ponlo ahí, Amílcar. ¿Ah? Miren, hoy vamos a revisar esto para que usted revise en ese producto. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar. Mañana tenemos, después de la radio, en la hora del colegio, en el horario del colegio tenemos clases. Ahí vamos a... ustedes primero van a revisarlo para ver si han cumplido con esto, y luego lo van a hacer conmigo. Mañana lo vamos a hacer junto conmigo en esa hora que tenemos, en esa hora de trabajo que tenemos. ¿Ya? Ahora lo que quiero es que vayan familiarizándose, vayan relacionando. Mañana voy a tomar como ejemplo una evidencia de aprendizaje de los que han enviado y vamos a ir evaluando. Entonces, vamos viendo esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo hay que hacer la valoración? Hay una lista de cotejo que tiene estos criterios. Esta lista de cotejo, jóvenes, en la mañana en la radio, en la hora de la clase de comunicación, el profesor les ha explicado con el ejemplo de Nicole, ¿no es cierto? Lo que han escuchado en la radio, ¿ya? Recuerden que hay que escuchar la clase. Se lo voy a enviar también el audio nuevamente por si ha habido alguna duda. Entonces, primera pregunta dice, ¿el contenido del texto argumentativo se relaciona con lo planificado? Aquí, ¿a dónde tengo que tener en cuenta, jóvenes? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo planificado? Tengo que ver que haya respondido a mi propósito. A mi propósito, ¿de acuerdo? A mi propósito. ¿Cuál ha sido el propósito fundamental? Generar una buena convivencia, una convivencia responsable, ¿de acuerdo? Entonces el texto debe tener ese mensaje, ¿ya? Segunda pregunta dice, ¿la organización de las ideas del texto argumentativo se relacionan con la situación significativa? Nuevamente,
es generar prácticas de uso responsable de los servicios, ¿no? ¿Qué servicios tenemos? ¿Qué servicio es el que más se está usando en esta época? Recuerden que los textos argumentativos ustedes lo han escrito sobre el uso de la electricidad. Una gran mayoría ha hecho uso del uso de la electricidad, del internet, del agua, en fin. Esos son los recursos que hacemos uso hoy en día. ¿Y qué ha pasado? No se está haciendo uso responsable. ¿Por qué? El recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo de internet, por ejemplo, los que tienen esos servicios, les está llegando con un costo mucho más alto de lo que normalmente pagaban. Entonces, en la familia, seguramente el padre, la madre, para pagar esto tienen problemas, ¿no? Entonces, a veces genera un conflicto, ¿ya? Entonces, esa es la idea del texto. Hay que hablar sobre eso. Tercera pregunta. Entonces, vas poniendo aquí. Si tienes eso, sí. Si no lo tienes, no. ¿Ya? Igual aquí, sí o no. Así concreto. ¿Has hecho o no has hecho eso? Tu texto, tu producto de aprendizaje. Se usa la argumentación para sustentar una postura frente a la problemática planteada en la situación significativa. ¿Qué significa? Recuerden que el argumento debe ser o un argumento a favor o un contraargumento, es decir, un argumento en contra. En este caso, te está preguntando, sea cual fuera tu punto de vista, estar a favor o en contra, tu argumento sustenta tu postura, es decir, defiendes tu idea de que estás a favor de usar responsablemente los recursos. Entonces tienes que leer ahí el argumento. Recuerda, introducción, desarrollo y cierre. En el desarrollo lee el primer argumento, el segundo argumento. Son 4 argumentos, recuerdan que les indiqué en esa época. 4 argumentos. Entonces, hay que ver si está defendiendo tu postura. ¿Qué es la postura? Amílcar, ¿qué es una postura? ¿Qué viene a ser la postura? Es como escoger el lado, o sea, a qué lugar estás a favor o estás en contra. Es decir, si apruebas o no apruebas, ¿ya? Si apruebas o no apruebas. Muy bien. Entonces, tu postura es tu punto de vista, es tu decisión, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Luego habla de los recursos ortográficos, es decir, revisas tu texto si has usado la tildación correctamente, ¿de acuerdo? Y el lenguaje utilizado es claro, ¿ya? Entonces hay que revisar los recursos ortográficos. Entonces pones ahí sí, ¿no? Te revisas y dices sí, está bien, o no, lo vas marcando uno. Se utilizan los marcadores apropiadamente y que dan unidad de sentido al texto argumentativo. ¿Qué es un marcador, chicos? ¿Saben qué es un marcador o no? ¿Ah? ¿Qué son los marcadores? ¿Alguien me puede decir? Con toda confianza, conversemos. Estamos para conversar. Todavía no lo vamos a aplicar ahora, lo van a aplicar ustedes en casa y mañana lo aplicamos conmigo. Primero les estoy explicando. Los marcadores son los recursos textuales que se utilizan en un texto argumentativo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, aparte de los signos ortográficos, utilizar correctamente aquellos recursos, ¿ya? Tenemos recursos textuales desde la intención comunicativa, el propósito comunicativo, tenemos la coherencia, la cohesión, ¿ya? La adecuación, entonces hay que tener cuidado con eso. Segundo, el siguiente criterio que le están pidiendo es los signos de puntuación, ¿ya? ¿A qué se refieren los signos de puntuación? Es decir, el uso de la coma, el punto y coma. Si termina un argumento y empieza otro, estoy utilizando el punto, ¿no es cierto? Si estoy dentro del párrafo, ¿sí? Quiero hacer una explicación, utilizo los 2 puntos y utilizo las comas para enumerar mi explicación, ¿no? Por ejemplo, si en mi argumento digo que el uso responsable de la electricidad en la casa depende de la organización de la familia. Entonces quiero explicar qué es organización. Entonces digo, 2 puntos. Un horario para hacer clases, un horario para ver televisión, un horario para escuchar radio, un horario así. Entonces estoy explicando, coma, coma, coma. ¿Se dan cuenta? Estoy usando los 2 puntos, estoy usando la coma. Termino el argumento, el punto aparte. Hay que revisar eso, ¿ya? Entonces ahí, si has usado correctamente, marcas sí, marcas no.
El siguiente punto les han dicho, el texto argumentativo gira en torno al tema del destino. ¿Cuál es el tema, Evelyn? ¿Cuál es el tema? ¿Ah? El tema es el uso responsable de los recursos, ¿de acuerdo? El tema es el uso responsable de los recursos. Nos están pidiendo que presentemos nuestra postura, nuestro punto de vista, nuestras conclusiones sobre el uso responsable de los recursos. Ya hemos dicho qué recursos usamos, qué es el que más se ha usado, sobre qué tema es lo que más se ha hablado incluso en la propia explicación, en la sesión de clase, ha sido el uso de la electricidad, ¿no? ¿Ya? ¿El agua y la luz? Claro, claro, ¿no? El recibo de luz, sí, sí. ¿El agua y la luz? El agua y la luz, claro. Pero que lo que en realidad se ha gastado más es la luz, ¿no? Por el uso de la televisión, por el uso de la computadora. Por eso es que también se ha gastado el agua. ¿Por qué? Hay que lavarse constantemente las manos, ¿no? El siguiente criterio. El texto argumentativo emplea estrategias para elaborar un texto coherente, relacionándolo apropiadamente las ideas. Ahí usan los conectores, ¿no? Ahí ten en cuenta los conectores, ¿ya? Cuando nosotros buscamos la unidad de un texto, generalmente usamos conectores o enlaces, si están usados correctamente. Hay que revisar eso, ¿sí? Acuérdense de su maestra de segundo, de tercer año, les han explicado el uso de los conectores, los nexos, los enlaces, ¿ya? Entonces, ver si hemos usado apropiadamente. Cuando yo digo, sin embargo, tal vez, entonces, podría ser, estoy usando enlaces o conectores. Si es que se usa correctamente, hay unidad en el texto. ¿De acuerdo? Tienen que revisarse eso, ¿ya? Entonces, uso de conectores. Ahora, siguiente criterio, dice, presenta una propuesta que establece una valoración personal y reflexiva sobre el tema elegido. ¿En qué momento, en qué parte del texto argumentativo va la propuesta? ¿En qué parte? ¿El texto argumentativo tiene propuesta? ¿En qué parte manifiesta el que escribe un texto argumentativo? ¿En qué parte es donde está haciendo conocer su propuesta? En la primera parte del texto, cuando hablamos, recuerden la introducción, primer párrafo se presenta el tema, segundo párrafo, el propósito del texto, cuál es mi propósito, cuál es mi intención comunicativa. En el tercer párrafo presento mi punto de vista. Ahí estoy planteando mi propuesta. Entonces yo digo, para el uso responsable de los recursos en la casa, la familia debe organizarse un horario establecido donde todos los miembros de la familia deben cumplirlo. Ahí estoy planteando mi propuesta, que a la vez viene a ser mi tesis, mi postura frente a lo que me están pidiendo que opine. En este caso te están pidiendo que hable sobre el uso responsable. ¿De acuerdo? Entonces, presente una propuesta que establece una valoración personal y reflexiva sobre el tema, que viene a ser una valoración personal, es decir, aquello que tiene que ver con tu forma de pensar, con tu forma de dar a conocer tus ideas, ¿ya? ¿Y qué significa reflexiva? ¿Qué significa reflexivo? Que tú, esa propuesta que haces, la haces con una intención de que, en este caso, el que lee tu texto, que es primero tu familia, les haces pensar, los haces razonar. Oye, es importante hacer un horario en casa, es importante que la familia tenga un horario de uso de los artefactos que generan gasto de electricidad. Ah, ya, por eso, tu propuesta, tu postura, tu punto de vista debe ser una situación con la que tú te identificas, tú crees que puede hacerse. Pero recuerda que el texto argumentativo es persuasivo, es convincente, busca que el que escucha, que el que lee, te tome en cuenta, escuche tu punto de vista. Entonces hay que hacerlo pensar, ¿ya? No te olvides. Lo reflexivo tiene que ver con hacerlos pensar a los demás, ¿ya? Vamos a poner acá para que te guíes. Tienes que leer. Léele a tu papá o a tu mamá, te va a decir, oye hijo, está bien. Y si te dice no, pues, no, entonces significa que no estás cumpliendo esa
ese criterio. ¿Ya? Entonces ten en cuenta. Debe hacer pensar al que lee, oye, este muchacho tiene razón, ¿no? Es verdad, no somos responsables. Siguiente, presenta con argumentos claros las razones que fundamentan su propuesta sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Acá hay dos cosas. Cuando un argumento es claro y tiene razones que fundamentan ese argumento. ¿Cuántas partes? ¿Se acuerdan? Les envié una explicación en una hoja. Todo argumento tiene primero una afirmación. ¿De acuerdo? Luego tiene un razonamiento. ¿Ya? No se olviden, tiene un razonamiento. Luego tiene una evidencia. ¿Ya? Y tiene un impacto. ¿Ya? Tiene un impacto. No se olviden, tiene un impacto. Entonces, el argumento es claro y sus razones están bien fundamentados cuando tiene estos elementos. Revisen, hay un archivito en Word que les he enviado. Ahorita se los voy a mostrar para que lo revisen. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, debe tener eso. ¿Cuándo es una afirmación? Cuando yo digo, el uso responsable de la electricidad en la casa debe hacerse de forma organizada a través de un horario. Estoy afirmando algo. ¿Ya? Estoy afirmando algo. Ahora tengo que poner un razonamiento. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Entonces digo ahí, continuando con el argumento, digo, si nosotros usamos de forma planificada, de forma ordenada la electricidad, reduciremos el gasto del consumo, por lo tanto, el costo de pago de fin de mes será menor. ¿Se dan cuenta? Afirmo algo, razono el por qué. ¿Por qué mi afirmación? Ahora viene la evidencia. ¿Cómo puedo evidenciar que ha reducido el costo? ¿Cómo puedo afirmar que va a darse eso? Recuerden, les envié un librito sobre fuentes de información. Aquí tengo que poner una fuente, puede ser de un libro, de un autor, de una revista, que habla sobre el uso responsable de la energía, y me baso en esa fuente. Entonces ahí digo, según el informe de Infocor, ¿no? Supongamos, tomo Infocor, al hacer un estudio de las familias que planifican el uso por horario de electricidad, se ha mostrado una reducción del 80 al 60%. ¿Se dan cuenta? Estoy basándome en un dato. Estoy basándome en algo que en un libro, una revista, una opinión, en la que están diciendo que sí, si se usa organizadamente, hay reducción. Entonces, esa es la evidencia. ¿Y cuál es el impacto? Allá. Entonces digo al final, ¿no? Por lo tanto, no solo estaríamos dejando de consumir más electricidad, lo que nos permite ahorrar los gastos, sino a la vez estamos cuidando el ambiente. Estamos cuidando el medio ambiente. Se dan cuenta el impacto del ahorro de la energía. ¿Ya? Entonces, eso tiene un argumento. Entonces, en ese caso, si tiene esas tres cosas, ¿se acuerdan la hojita? Algunos de ustedes me envió el trabajo en esa misma hojita. No, esa hojita era para explicarles cómo debe ser hecho un argumento. Roy Ojeda, Ana Luz Ojeda, Evelyn, Tracy, saben eso porque el año pasado, recuerden, en el aula hemos trabajado como 3 semanas, argumento por argumento, acuérdense, ¿ah? Ya, esos chicos que han trabajado conmigo el año pasado saben cómo se plantea. El siguiente dice, plantea argumentos que involucren la participación de las demás áreas. Ahora, recuerden que cuando hemos hablado de la experiencia de aprendizaje, que le estoy poniendo aquí en la parte de arriba, que era la experiencia, dice, mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y consumo de los recursos. Recuerden que este tema, esta experiencia de aprendizaje, no solo se ha sido usado para el área de comunicación,
se ha usado también para el área de matemáticas, se ha usado para el área de DPC, para ciencia y tecnología. Entonces, esta pregunta, revisas ahí en tu portafolio en las demás áreas, esta pregunta tiene que ver si tus planteamientos, tus argumentos, ha utilizado alguno de los productos o alguna de las afirmaciones que han hecho. Para el uso responsable, por ejemplo, de la electricidad, ciencia y tecnología, ¿de qué nos habla? Del cuidado del medio ambiente. Y el uso excesivo de la electricidad atenta contra el medio ambiente. La matemática, por ejemplo, ¿cómo se relaciona? En costos y gastos, estadística, ¿no? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, el DPCC, el desarrollo personal y social, creo que se llama la asignatura? Se relaciona en la medida en que las familias, al tener ingresos muy cortos, muy pocos por esta pandemia, significa que empiezan a buscar formas de sobrevivir. Y una forma es de que toda la familia debe contribuir a generar ahorro. ¿Ya? Eso tiene que ver con las otras áreas. ¿Ya? Ahí en su portafolio debe estar de las otras áreas, o si han llevado un solo portafolio, un portafolio por área, otros han llevado cuadernos, no hay ningún problema, pero hay que revisar. ¿Ya? Ahora, la tercera parte de un texto argumentativo es la conclusión. Esta pregunta tiene que ver con eso. Concluye resumiendo las ideas que se deducen de lo presentado. Tienes que revisar la conclusión. ¿Cuántas conclusiones hemos dicho? 2 conclusiones. Una tiene que ser sobre el argumento más importante que sustenta tu hipótesis, tu tesis, tu punto de vista. Entonces, ahí revisas. Resume las ideas. Si lo has hecho así, sí. Porque recuerda, si has planteado el primer argumento tratando de realzar, relevar, de revalorar lo importante que es tu argumento sobre el uso responsable de los recursos, sí está bien hecho. Entonces, más que seguro la mayoría aquí va a poner sí. ¿Ya? El primer argumento se refiere, la primera conclusión. Recuerden que la primera conclusión es lo más importante. Lo segundo es un resumen en realidad. Y la segunda conclusión ya tiene que ver un comentario tuyo final sobre el tema. Ahora el título, mira, el título. ¿Es motivador? Un título tiene que ser llamativo. Un título tiene que ser que impresione. ¿De acuerdo? Debe ser que al que lee, al lector, antes de leer todo el texto, solo leer el título dice, oye, interesante el tema, voy a leerlo. Y si a eso se refiere, si el título es motivador, es adecuado al tema, ¿ya? Si es motivador y es adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que el lector cuando lee, ¿de acuerdo? Cuando lee, debe interesarse por leer. Por ejemplo, hace una semana han publicado un artículo, ¿no?, titulado La maldita pandemia. Miren, solo por haber puesto la maldita pandemia, ya todo el mundo ha querido leer de qué trata, ¿no? O sea, el título a veces te sugiere, te involucra, te motiva, te llama a leer. Entonces, si tu título es así, ponemos sí. Si no es así, ponemos no. ¿Ya? Por último, dice, en el siguiente criterio, en la exposición argumentativa, se refiere a todo el texto, cuando tú lo has presentado, porque recuerda, en la sesión 4 de la primera quincena decía, presenta la versión final de su texto argumentativo, es decir, lo has expuesto a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Entonces, esta pregunta tiene que ver con eso, este criterio. En la exposición argumentativa, ¿hace uso de los recursos no verbales? ¿A qué se refiere? Si has hecho uso del movimiento de manos, has hecho uso de la mirada, del tono de la voz, te has desplazado, ¿no? Papá, mamá, hoy voy a presentarles mi texto argumentativo. La voz, ¿no es cierto? El tono de voz, ¿sí? Entonces, cuando lo has expuesto, ahí, recuerdo, creo que, si más no me equivoco, Amílcar, hemos pedido, creo, nos han mandado, creo, un audio, ¿no? Voy a revisar en las evidencias que han enviado. Muy bien, esta es la ficha, entonces, yo se los voy a enviar dentro de un ratito. Ustedes van a revisar su trabajo con esta fichita, ¿ya? No se olviden, van a revisar. Ahora, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Pregunten, pregunten. Estamos para responder sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Paolo Guayanay, ¿cómo estás? Primera vez que te veo. Buenas tardes, Paolo. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Tienes tu portafolio o no? Sí, acá tengo un portafolio. Me parece. Bueno, es un cuaderno. Muy bien, te felicito. El portafolio puede ser un folder, puede ser un cuaderno, porque hay unos, por ejemplo, que han desarrollado solo el cuaderno, está muy bien, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, ¿con qué semana vamos a evaluar nuestro portafolio, Tracy? Esa ficha de valoración, ¿con qué semana lo vas a hacer, Tracy? ¿Cómo estás, Tracy? Tracy siempre era una de las alumnas que primerito entraba a clase, saludaba. Hoy en día no la escucho, creo que ha dejado su foto y se ha ido a almorzar. Muy bien. Evelyn, ¿con qué semana evaluamos? Con la semana 22 y 23.